Muy buen día, mis hermanos y amigos. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están en sus lugares, en sus hogares. Padre Santo, en ti encomendamos esta cuarta parte, Señor. Que esta cuarta parte de esta prédica, cómo escapar de la ira de Dios, sea inspirada por el Espíritu Santo. Reciban un saludo de la familia Carrasco Mencía desde acá de Canadá. Hoy, como les había prometido, en el desarrollo de la tercera parte les prometí que esta cuarta parte estaría muy emocionante. Vamos a desarrollarla. Ahora aquí vamos a identificar, vamos a encontrar las soluciones para cómo escapar de la ira de Dios. Esto estará muy emocionante. Les invito que lo tomen con mucho cuidado, ¿verdad? Despacito, tranquilitos, allí donde están en sus hogares. Los que están conduciendo, ahí donde andan con su teléfono celular. Bueno, aquí estamos con la cuarta parte, esta es la última, la cuarta parte de la prédica, cómo escapar de la ira de Dios. Les había dicho pues que en la primera, en la segunda y la tercera identificamos cómo se manifiesta, cómo se manifestará la ira de Dios con el pueblo desobediente, ¿verdad? Y entonces, en esta cuarta parte encontraremos las soluciones para cómo evitar, cómo escapar de la ira de Dios. Les presento el canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal también, mis amigos, mis hermanos. También les invito siempre que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal y que le den me gusta a estas prédicas. Compártanlos porque no se pueden quedar con esa enseñanza, con esa doctrina allí. No podemos ser mezquinos. Compartámosla con nuestros familiares, con nuestros amigos de confianza, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, allí está mi nombre. Empezamos al desarrollo de esta cuarta parte. Allí escribí: creer en Jesucristo, adorarle y servirle. Aquí vemos, ya vamos a ir encontrando cómo es que podemos escapar de la ira de Dios. Aquí están las soluciones. Esta cuarta parte está rica, está emocionante. Aquí están todas las soluciones a ese problema, ¿verdad? Como todo problema tiene su solución, pues esta cuarta parte es de soluciones, ¿verdad? Hemos encontrado las soluciones en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Es la armadura, esta es la espada de todos los cristianos, ¿verdad? Entonces, empezamos con la cita, una cita muy conocida por los hermanos en las iglesias evangélicas del mundo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven, cómo está en partes. Lo voy a leer por partes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todo el mundo. Dios es amor. Dios es misericordioso, es bondadoso, es perdonador. Pero veamos el desarrollo de este versículo, cómo está en partes, y tiene condiciones también, hay condicional. La segunda parte dice que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo, ahí está con H mayúscula, Hijo, ¿verdad? El Hijo unigénito. Es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Que vino, se reencarnó, se hizo humano, se hizo hombre. Dios se hizo hombre para sufrir, para vivir como humano 33 años. Y fue sacrificado, dio su vida, Señor. El Señor dio su vida por el rescate, en pago por la libertad de todos los pecadores del mundo. Él dio su vida, siendo Dios. No escatimó el ser Dios para morir en la cruz como gran criminal. Él cargó con todos los pecados del mundo. Por eso dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, ahí está la condición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes, 5 frases este versículo. Primero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de esa manera extraordinaria, de esa forma extraordinaria, que Dios ama al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que muriera en la cruz, para que cargara con todos los pecados del mundo y morir en la cruz crucificado. En ese tiempo, cuando crucificaron a Jesucristo, solo eran los criminales que crucificaban los antiguos romanos. Y él murió como criminal. Ahí la relata las profecías, lo relata el profeta Isaías en el capítulo 53, cómo iba a ser la muerte del Mesías, del Cristo Redentor, del Salvador del mundo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Juan 3:16 lo explica clarito. Luego hay otro subtítulo que dice, los que tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los que tienen potestad de ser llamados hijos de Dios? Bueno, veamos, dice en Juan 1:12, el mismo apóstol escribió en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que lo adoran, que le exaltan, ¿verdad? Que le alaban, que cantan. Entonces, esos son los que tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Repito el versículo, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos decir que somos hijos de Dios. Tenemos el valor de decir que somos hijos de Dios. Entonces, ahí va identificando soluciones. ¿Qué hacer para evitar la ira de Dios? Ok. Aceptar al Señor Jesucristo. Aquí vamos encontrando las soluciones. Continuamos con esto. Seremos salvos de la ira de Dios. No pasaremos, no sufriremos la ira de Dios. Eso vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en 3 versículos, en 3 citas bíblicas que analizaremos a continuación. En Romanos 5:9 dice el apóstol Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ay, qué interesante, ¿no? Lo repito, pues mucho más, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso esto! Y allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Qué excelente! Aquí está la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Esto no es cuento. Esto es profecía. Todo se está cumpliendo lo que dice acá. Y se cumplirá todo a cabalidad lo que dice la santa palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios escrita, plasmada en este libro. Con 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Repito, lo que escribió en Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo.
Ahí está Hijo con H mayúscula, es Jesucristo, el Dios Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, aquí lo remarca, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Qué excelente! Sigue en la primera carta de Tesalonicenses, primera, en el capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Yo retomo esta palabra y permito que entre al centro de mi cerebro, al centro de mis pensamientos y al fondo, al centro de mi corazón. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Venimos hablando de la ira, nosotros no somos para la ira de Dios. La ira de Dios está reservada para los rebeldes, para los blasfemos, para los burladores, esos ofensivos que ofenden el Evangelio, que ofenden a Jesucristo, que se burlan de Jesucristo. En la segunda parte hablé de cómo hicieron las Olimpiadas en París el año pasado y de cómo hacen eventos blasfemos contra Dios allá en los desfiles, en los carnavales en Brasil y en todo el mundo, ¿verdad? Hay periodistas, científicos, blasfemos, ateos, cómo ofenden a Dios. Bueno, para ellos está reservada la ira de Dios. Pero vean la diferencia, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación, ¿cómo es eso, salvación? Ok, ya dijimos, ya vimos allá en Juan 3:16 que tendremos vida eterna, ¿verdad? Los que creamos en el Señor Jesucristo, que le aceptemos, que le demos entrada en nuestro corazón, ¿verdad? Que si creemos y pensamos que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, entonces la ira de Dios no es para nosotros. Ok, continuamos. Esto está emocionante. Son las soluciones. Son las soluciones para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Entonces no puede ser que estemos predestinados para sufrir la ira de Dios. No, la ira de Dios es para otra clase de individuos. Ya lo describimos en la primera, en la segunda y en la tercera parte. Continuamos con esto. Jesucristo es el único camino y mucho más. Ahí le escribí 2 puntitos adelante del adverbio más. Dice, y mucho más. Hay 2 puntos. Son suspensivos. Dice Juan 14:6. Vean qué. Y aquí lo tengo en este mural que compré, que lo tengo de adorno en esta sala de estudio. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, el Dios Padre, hace mención del Dios Padre. Está con P mayúscula, es el Dios Padre. Porque se forma la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Entonces dice, repito, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si es que no valen santos, no valen ángeles, no valen miles de romerías, no valen procesiones, no valen virgencitas, no valen estatuas, no valen imágenes, no valen ídolos, no valen santos, el santo de San Caralampio, el santo del Señor de Esquipula, el Cristo negro, el Cristo del Picacho, el Cristo del Redentor. No vale que la Virgen del Carmen, que la Virgen de la Cueva, que la Virgen del Camino, que la Virgen de San Caralampio, de Santa Quiteria, que la Virgen María, que la Virgen Guadalupana, que la Virgen Fátima.
¿Cuántas vírgenes se han inventado? Esa es publicidad, ese es negocio. Señores, mis hermanos y amigos, no vale todo eso, ni misas, ni rosarios, ni presentaciones, todos esos inventos que hay en las religiones tradicionales. No, no, no. Jesucristo es la única solución. Aquí dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único intercesor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y la humanidad. ¿Quién? Jesucristo. Nada más. Es el abogado. Es el que intercede por nosotros. Está allá a la diestra de Dios Padre. Ahora continuamos y decimos acá, ok, que no pase como les pasó a los que estaban cuando se vino el diluvio universal y que perdió toda aquella humanidad, toda aquella generación, que solo quedó una familia, la familia de Noé, Noé con su esposa, sus 3 hijos y los hijos con sus esposas. 8 personas, solo 8 personas se salvaron de ese gran diluvio universal, porque la humanidad estaba pervertida, estaba perdida, estaba consumida en idolatría, en vicios, como estamos ahora, tal como estamos ahora, ¿verdad? Había blasfemia, había ofensa, había odio, rencor, venganza, todo. Así estaba perdida. Y el Señor Jesucristo lo dijo, como en los tiempos de Noé será, dijo. Y todo se está cumpliendo. Ahora, Noé pasó 120 años predicándole a sus contemporáneos, a su gente, a sus vecinos, a sus familiares, a sus amistades. Y lo trataron de loco, más bien, no creyeron. Y les dijo al final, Dios le dijo, ok, vas a construir una barca para que la gente que crea en tu mensaje, que se salve. Y entonces construyó el arca y les dijo, va a llover 40 días y 40 noches. Tampoco le creyeron, estás loco. Le dijeron, Noé, tú estás loco. Entonces, ¿qué pasó? Se vino el gran diluvio universal. 40 días y 40 noches llovió sin cesar. Entonces, ahí fue el crujir de dientes de aquella gente. Entonces, ok, como no se salvaron, Dios le dijo, ok, mete animales. Y llenó el arca de animales y solo 8 personas. Entonces aquí estamos a tiempo. Podrán decir algunos, ese palabrero solo es palabra. Alguien escribió ahí un mensaje que dijo que yo metía miedo a la gente, que dejara de meterle miedo a la gente. No, es palabra de Dios. Es sacado de acá, es inspirada. Son mensajes bíblicos, es doctrina, es enseñanza. Mis amigos, mis hermanos, ¿quién con una luz se pierde? Todavía hay tiempo. Allí escribí otro tema. Después será demasiado tarde, dice. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repito, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente, sigue esperando, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está el llamado, aquí está el aviso. ¿Quién con una luz se pierde? ¿Ah? Dice en Juan 8:32, aprovecho porque en la segunda parte me equivoqué, dije Juan 8:38. Y es Juan 8:32 y dice, y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. No vamos a ser esclavos, no somos esclavos, ni del pecado ni de la muerte. No somos perfectos, sí somos pecadores, pero estamos cada día en obediencia, en oración, en lectura bíblica, en comunión con Dios. Y estamos aquí enseñando, advirtiendo. Aquí estamos de atalayas, estamos de heraldos, anunciando esto. Anunciamos en la primera, en la segunda y en la tercera parte de la ira de Dios, para quienes está reservada, y describimos para quienes está reservada. Ahora en esta cuarta parte, mis amigos, mis hermanos, estamos dando las soluciones que la misma palabra de Dios nos enseña, nos muestra. El mismo Dios, ¿verdad?, nos enseña, nos da palabras para hacer estas advertencias, estos avisos. Es un aviso. Y aquí el apóstol Pedro dice que todavía hay tiempo, pues. Dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ya dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ahí está la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Seremos resucitados y los que estemos vivos cuando Él venga entre las nubes, seremos levantados. Ese es el rapto que se habla en la iglesia. Seremos arrebatados, como dice allá en 1 Corintios 15:51 y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos advierte como la luz en verde y luego en amarillo, todavía advirtiéndonos que hay tiempo, ¿verdad? Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es para valientes. Reconocer que somos pecadores, que somos de carne y hueso, simples seres humanos, pecadores, débiles, flexibles, ¿verdad?, movibles, pero que con la ayuda de Dios nos mantenemos, ahí vamos, avanzando cada día. Entonces, aquí está interesante. Luego, un último mensaje, otro aviso contundente, este aviso, ¿verdad? ¿Quién con una luz se pierde? Solo es de echarle valor, de renunciar a la vida pasada. Si yo les describiera mi vida pasada, andaba hasta en política, ¿no?, y armado y bueno, y toda la onda. Pero no es el caso para hablar de eso, ¿no? Sino que llegó un momento que dije, Señor, me arrepiento de esas montón de cosas, hasta me deshice de armas que tenía, ¿verdad? Y entonces aquí, así llegué a los pies del Señor. Entonces aquí está un último llamado, un último aviso, una última advertencia, un alto. Y dice que Jesucristo entre en nuestros corazones. Permitámosle al Señor Jesucristo que entre en nuestros corazones. Aceptémoslo. Digámosle de rodillas, soy pecador, me arrepiento. En este momento empiecen a hilvanar las ideas en su pensamiento, en su cerebro. Denle cabida al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Y qué dice en Apocalipsis 3:20? Dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué excelente esta palabra, emocionante, ¿no? Esto es maravilloso. Repito, el llamado que hace el Señor Jesucristo. Nos está llamando, ¿verdad?, para que la ira de Dios pase por encima, ¿verdad?, que no nos toque a nosotros.
dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta es abrir nuestro corazón, decirle, Señor, bienvenido, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, he sido esto y esto y esto y esto y esto. Perdóname, Señor, y buscarlo y congregarnos. Podrán decir, bueno, ¿y ese por qué solo hace sus prédicas sentado en ese estudio? Pues yo voy a una iglesia francófona y a veces, pues cuando me toca predicar en francés, pues por ahí están en el canal, ahí metí 2 prédicas en francés, ¿verdad? Voy a una iglesia francófona. Entonces, pero aquí estamos, ¿verdad? Ya no trabajo, son 66 mayos que tengo. Entonces, aquí estamos poniendo un granito de arena, ¿verdad? Dios nos ha dado algunos conocimientos, no lo sé todo, pero nadie lo ignora todo, ¿verdad? Aquí estoy, hago el esfuerzo, estudiar la palabra de Dios, no la leo, me dedico a estudiarla, ¿verdad? Y no soy perfecto tampoco, no. Estoy conociendo, sigo aprendiendo, pero tengo ese compromiso, ese deber, esa obligación de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y agradezco a los amigos, que hay amigos también en el canal que no son evangélicos, pero que ahí van viendo los mensajes. Ahí recibo los saludos de ellos, los mensajes, y eso es emocionante, ¿verdad? Entonces, repito, este es el último llamado, ¿verdad?, que hace el Señor Jesucristo. Allá en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué privilegio que dice el Señor, cenaré con él. Digámosle que entre, bienvenido, ¿verdad? Les manifiesto que ahorita en esta sala de estudio, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios ayudándome, dándome palabras, dándome ánimo. Pues estuviera allá en la sala viendo televisión o estuviera leyendo allá, porque estudio la Biblia también. Estoy estudiando la Biblia en francés. Acá tenemos tarea en la iglesia. Entonces, pero aquí estamos compartiendo, ¿verdad? Poniendo un granito de arena en el evangelismo, en las misiones. Con esto, mis hermanos, vemos que esto está emocionante. Yo les había anunciado esta 4ª parte y luego aquí estamos. Nuevamente les presento el canal La Biblia, mi manual de vida, ¿verdad? No se olviden suscribirse al canal. Compartan estos mensajes que son enseñanzas, son doctrina. A algunos no les gusta, ¿verdad? Dicen, alguno escribió por ahí que yo debiera estar en prisión. Debe ser del grupo ese, del arco iris, ¿verdad? Dijo que yo debiera estar en prisión porque yo mencioné 1 Corintios 6:9, ahí menciona a los gays, ¿verdad? Ok. Otro dijo que dejara de meterle miedo a la gente. No es miedo, es palabra de Dios, es doctrina, ¿no? Y yo digo lo que la gente necesita oír. No digo lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Hacer chistes y no, para eso hay películas de Cantinflas y de Mr. Bean y de otras para reírse. No. Esta es palabra de Dios, esta es doctrina, esta es enseñanza. Mis amigos, aquí, así es que suscríbanse al canal, compartan estos mensajes. Y denle me gusta, ¿no? Ahí hay muchas manitos para tocarle ahí. Ahí está mi nombre. Saludos. Que Dios les bendiga grandemente. Y nos veremos en la próxima prédica.